Como ustedes saben, la economía argentina tiene un par de variables que son centrales para entender su perspectiva a mediano plazo. Creo que son el comportamiento del precio internacional de las commodities y lo que pasa con la economía de Brasil. La línea roja me está mostrando cómo evolucionaron los ingresos de las familias norteamericanas, las familias de los hogares. Desde 1975, que es un poco cuando termina lo que se llamó los años gloriosos de desarrollo capitalista, que fue desde la segunda posguerra hasta el primer shock petrolero, en 1973-79, pero si uno arranca en 1975, el ingreso, la diferencia entre el producto per cápita de la economía y el ingreso de los hogares es cada vez más notable. O sea, el producto per cápita de la economía crece aceleradamente porque crece mucho la productividad de la economía con los desarrollos de los procesos de informática, la robotónica, todos los avances que hay en materia tecnológica, mientras que el ingreso de los hogares permanece virtualmente estancado. ¿Cómo hacen los hogares para acceder a ese producto? Mediante el endeudamiento, porque no lo pueden hacer mediante ahorro genuino. Entonces, ustedes advierten que en la etapa de gran prosperidad, que es desde la segunda posguerra hasta el segundo shock petrolero, esta etapa, el endeudamiento de las familias era aproximadamente el 60% del ingreso de la familia americana. A partir de los años 80 y más fuertemente desde los 90 en adelante, es como ocurre el gran proceso de endeudamiento. Entonces, si vinculamos el gráfico anterior, donde vemos que los ingresos de los hogares, o sea, la remuneración del trabajo, básicamente, y la renta de las colocaciones en acciones y demás, estuvo virtualmente estancado, y cómo creció la riqueza nacional medida por el producto per cápita, advertimos que para poder comprar esto que está en el medio, los hogares lo que hicieron fue endeudarse, hasta que se produce la gran crisis de las deudas. Llega un punto en que el ingreso de los hogares es 20% más que lo que es, la deuda de los hogares es 20% más grande de lo que es el ingreso. ¿Qué pasó con el 1% más rico de los americanos? Tomado todavía en un plazo mucho más largo, desde la primera posguerra hasta la Segunda Guerra Mundial, con la gran crisis de los años 30 en el medio. Siempre pasa lo mismo. A medida que los más ricos concentran una parte más grande del ingreso, el peligro de crisis se acentúa. Después viene el derrumbe, después viene una etapa de prosperidad en la economía americana, que es esta etapa donde el ingreso de los más ricos va descendiendo lentamente. La economía americana se va haciendo, desde la segunda posguerra hasta la crisis del petróleo, cada vez más progresista, cada vez mejor la distribución del ingreso. Por eso es que el 1% más rico tiene una decreciente participación en el ingreso. Hasta que se produce la crisis del petróleo, se produce un fortalecimiento del pensamiento económico más neoliberal, y la consecuencia es este aumento fuertísimo de los ingresos del 1% más rico de la población. Y está tomando también los últimos 20 años, y se advierte que hay, sobre todo a partir de los años 2000, donde es el gran auge de la especulación financiera, las ganancias de las grandes corporaciones alcanzan niveles récord en términos de millones de dólares, ya sea en términos nominales como reales. ¿Cómo puede superarse esa situación? O sea, ¿cómo puede hacer los Estados Unidos para salir de esta situación? Y mediante el clásico método de devaluar el dólar. Y si uno mira la relación dólar-euro desde el año 2002, en que era 0,94 dólares por cada euro, a la situación de, por ejemplo, mediados de este año, en donde llegó a 1,44, lo que está reflejando es como sistemáticamente los Estados Unidos apeló a la devaluación de su moneda para poder
mantener la competitividad. Ahora, lo que está ocurriendo, sobre todo desde mediados del año, es que también los europeos están tratando de evaluar su moneda. O sea, hay un riesgo latente de que esta crisis, entre otras cosas, derive a una guerra entre devaluaciones. Uno advierte que durante este largo periodo de 30 años, durante un periodo importante, que es desde 1980 aproximadamente hasta el 2001, en general la Argentina sufría las crisis internacionales más que el resto y además tenía crisis propias. Por ejemplo, acá tenemos en el año 82 la crisis de las deudas latinoamericanas y de las economías socialistas, caso Argentina, Brasil, México, Polonia, etc. Argentina lo sufre más que el promedio latinoamericano. Acá tenemos la crisis del austral, y también en un momento en que la situación latinoamericana es más o menos estable, la Argentina sufre una recuperación con la implantación del austral y después un fuerte derrumbe con la hiper. O sea, sale de esta crisis con el austral, tiene un derrumbe con la hiper. Y a partir de ese punto, cuando se decide dolarizar la economía con Cavallo, lo que se advierte es que la Argentina sufre mucho más que Latinoamérica cada una de las grandes crisis internacionales. Por ejemplo, cuando ocurre la crisis del tequila, la Argentina es fuertemente impactada mucho más que el resto de Latinoamérica. Cuando ocurren por acá las crisis de las monedas de Tailandia y del sudeste asiático y la devaluación rusa y demás, la Argentina cae más que el resto de Latinoamérica. Durante ese periodo, con el tequila, con la crisis asiática, con la devaluación rusa, con la devaluación brasilera, la Argentina lo sufre directamente, mientras que en la actualidad la crisis, que fue mucho más profunda que todas estas anteriores, porque abarcó al centro del sistema económico, ocurrió en la matriz del sistema económico, en la economía americana, en la economía europea y en la economía japonesa, la Argentina estuvo bastante más protegida que lo que le ocurrió al resto de Latinoamérica, al cual no le fue tan mal como al resto del mundo. Son datos que están mostrando una economía que, aún sin tener acceso a mucho financiamiento internacional, está desenvolviendo un esfuerzo de inversión apoyado esencialmente en el sector público y en el ahorro de las empresas nacionales. Bueno, y evidentemente con este proceso de inversión y con este crecimiento del producto y con el hecho notable que el desempleo está bajando, pero desacelerando la forma en que está bajando, es inevitable advertir que ha habido un crecimiento importante de la productividad. Una parte de este crecimiento de la productividad, que va de 2002 hasta 2006 aproximadamente, es su utilización de capacidad ociosa. A partir de entonces, los crecimientos que tenemos de productividad están en buena medida vinculadas con los esfuerzos de inversión que se han venido haciendo. Tenemos una señal amarilla en el balance comercial porque está creciendo la importación mucho más que el producto y mucho más que las exportaciones, por supuesto. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de ese balance comercial, un rubro muy importante son los equipos, o sea que eso me está indicando que en el país está habiendo cierta inversión significativa. Pero otro rubro muy, muy importante son los bienes intermedios, el acero, el aluminio, el cobre, etc. Las viejas y gloriosas industrias que era necesario sustituir en la Argentina desde hace tanto tiempo. Mientras nosotros teníamos un gran excedente comercial, no había una gran preocupación por este sector intermedio. Ahora empieza a haber preocupación y es donde más atrasadas están las inversiones. Ahora, ahí aparece otro problema adicional, que es que las empresas que producen esos bienes generalmente son de capital extranjero y cuyas acciones se cotizan en los mercados internacionales.
O sea que a la Argentina no solamente le puede entrar la crisis por la vía del Brasil, sino también por la vía de las empresas que cotizan en los mercados internacionales y que tendrían que llevar a cabo grandes esfuerzos de inversión. Me parece que es una discusión que la Argentina se debe. Tiene que seguir con la convertibilidad, tiene que seguir con el sistema financiero de Martínez Dios, tiene que seguir con esta estructura tributaria heredada de Cavallo, tiene que intervenir o no en el mercado cambiario, tiene que seguir proporcionando a los que vienen a comprar dólares todos los que pidan, en tanto traigan una constancia, una declaración jurada. Son cosas que hay que plantear. Tiene opciones de ahorro el pequeño ahorrista, tiene que seguir con el sistema de subsidios a los consumos que tiene en la actualidad, ¿o no? Bueno, y acá viene el problema, el problema es la evolución de la economía argentina. Se ve muy claro que en los últimos, históricamente ha sido así, pero en los últimos años hay una correlación altísima entre el comportamiento de la economía argentina y el comportamiento de la economía brasileña. Fíjense en que esa correlación se rompe en el año 2010. Y se rompe porque después de las decisiones de Lula, el gobierno, la administración Rousseff vuelve al esquema neoliberal. O sea, Lula y Kirchner salen o atraviesan la recesión internacional del 2009 con medidas de corte keynesiano. Lula pone la bolsa alimentos, Argentina pone la asignación por hijo, Lula establece el salario mínimo y aumenta la cantidad de asalariados, la Argentina pone usa los PRO, etc. Políticas y mucha obra pública. El tipo de cambio tuvo un aumento del 19% entre julio y octubre, lo cual provocó gran preocupación en la Argentina. Pero si uno mira con octubre del año pasado, el aumento hay una caída todavía del 8,2%. Y si comparamos octubre con octubre, el último año, el aumento es solo del 8,5%. O sea que el aumento real del tipo de cambio en el último año es más o menos como la evolución de la inflación. No son medidas extremadamente revolucionarias las que hay que tomar, creo yo, en este momento de la crisis. Hay que replantearse la convertibilidad, hay que replantearse las reglas del juego con estas compañías que dejan los dólares en el exterior, porque miren ustedes lo que pasa con los odiados productores de cereales y oleaginosos. Ellos liquidan todos los dólares, casi totalmente. Virtualmente no queda saldo en el exterior. Son sumas extremadamente mayores. Entonces, esta situación de privilegio que tienen dos sectores, que además, en el caso de las petroleras, están bastante demoradas en materia de inversiones, creo que es una situación a discutir por el gobierno. Y me parece que tomando estas 3 o 4 decisiones se podría transitar una coyuntura difícil como va a ser la del año que viene. Bueno, en síntesis, el panorama que nosotros vemos es que el año va a terminar bien, sin problemas, que el año que viene hay 2 o 3 señales amarillas que se prenden, pero que hay políticas posibles o acciones políticas necesarias que probablemente a alguna gente le va a molestar, pero la Argentina tiene que tomarla si quiere mantener un ritmo de crecimiento sostenido. Si no, el año que viene la fácil va a ser decir, bueno, no nos metamos con las petroleras, no nos metamos con las mineras, no nos metamos con el sistema financiero, dejemos la convertida, vamos al Fondo Monetario a pedir prestado. Esa creo que sería la peor opción y no creo que esté en mente del gobierno. Bueno, muchas gracias.